Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo que hemos titulado ¿Dónde está Dios? Y vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos en el capítulo 42, desde el verso 1 hasta el verso 5. Salmos capítulo 42, del verso 1 al verso 5. Dice así, hermanos, en la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pueden sentarse, hermanos. En el siglo XVIII, traficantes de pieles en la Siberia, esa parte tan fría y árida de Rusia, invadían aldeas que encontraban a su paso y ahí asesinaban a los hombres, abusaban de las mujeres y saqueaban las casas, las ciudades y los lugares de aquella fría zona de Rusia. Cuando alguno de ellos era arrestado y le preguntaban por qué hacían tales cosas, ellos respondían muy irresponsablemente: Dios está en el cielo y el zar, que era el rey en Rusia, está muy lejos. Con esta respuesta ellos querían decir que ni Dios ni las autoridades terrenales tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Y esto les daba a ellos licencia para continuar en esa vida de abuso, de crímenes y de todo lo que ellos realizaban. En su mente, Dios estaba en el cielo y por lo tanto no se daba cuenta de lo que ellos hacían. Y el zar, que era el rey, estaba tan lejos que tampoco sabría de todas sus fechorías. Aquella convicción de que nadie podía conocer sus malas acciones les daba licencia para cometer toda clase de crímenes sin esperar que la justicia ni de Dios ni de los hombres les alcanzara algún día. Como estos cazadores han existido siempre, personas que ven a Dios como un ser lejano, ausente, que no es parte de la vida diaria, de la vida cotidiana, ausente de toda realidad terrenal. Las personas hoy en día, hermanos, todos en general, o la mayoría, creen en Dios, confiesan que Dios es el creador de todo lo bueno, confiesan que Dios es misericordioso, pero aunque creen en Él, lo limitan a los templos, a las ceremonias, a los sacrificios, a las épocas religiosas del año, como la Semana Santa, por ejemplo, y además lo recluyen en los templos y parece que ese Dios en el que ellos creen no sale de ahí. Y por lo tanto, creyendo que Él queda retenido en los templos, en las iglesias, en los altares, ellos continúan su vida cometiendo toda clase de males, pensando que Dios no se da cuenta, que Dios no conoce, porque Dios es cosa de religión, porque Dios es cosa de iglesia, porque Dios no tiene nada que ver en sus vidas. Esto, hermanos, provoca en el ser humano crisis terribles y peligrosas que lo llevan a su autodestrucción. Y esto nos demuestra una cosa, que para la generación presente el problema no es si Dios existe, el problema es dónde está Él. El problema es dónde se encuentra. El problema es si está aquí o allá o en aquel lugar o en el otro, si en estos lugares sí o en los otros lugares no. Ese parece ser el problema, hermanos, que genera tanta confusión en la mente del ser humano hoy en día. Esta es una respuesta importante que nos plantea este pasaje que hemos leído.
Ustedes leyeron ahí cómo los enemigos de David le decían, ¿dónde está tu Dios? Le hacían esa misma pregunta, una pregunta que parece ha asaltado el alma humana a lo largo de los siglos. Esta pregunta es la que tratamos de responder en esta mañana. ¿Dónde está Dios? De acuerdo con este pasaje, hermanos, Dios se encuentra en el corazón que lo busca. David clamaba desde el fondo de su corazón. Este salmo fue escrito, hermanos, en los días en que David andaba huyendo de la persecución despiadada que Saúl había emprendido en contra de él. En su huida, hermanos, él clamaba desde el fondo de su corazón. En medio de su gran angustia, expresa, hermanos, su aflicción, su desesperación en unas palabras que toma de la naturaleza, pero que representan con una asombrosa perfección lo que él estaba sintiendo en su corazón. Él utiliza estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo es un venado. El ciervo, hermanos, brama. ¿Qué es bramar en este contexto en que él está usando esta palabra? La brama es el grito de desesperación que lanza el ciervo cuando se siente perseguido por el león, por el tigre, por el puma, por el animal que corre tras él para atraparlo y matarlo. Cuando él percibe, hermanos, que la persecución ha comenzado, el animal liberaba ese grito de desesperación, ese grito angustioso, y ellos, como gente que estaba tan en contacto con la naturaleza, conocían bien ese alarido de terror, ese alarido de aflicción, ese alarido de desesperación que el animal liberaba cuando se sentía perseguido y comenzaba la carrera, comenzaba la huida. Comenzaba la fuga, hermanos, tratando de salvar su propia vida. Pero la comparación va más allá. Dice, así como el ciervo brama por las corrientes de aguas. Algunos creen o interpretaban antes que se refería a que el animal tenía sed en la huida y buscaba el agua. Pero ahí dice corrientes de aguas. Con lo cual quiere decir un agua no mansa ni tranquila para beber, sino el agua que corre y que corre con fuerza, que corre con intensidad. ¿Y por qué el siervo buscaba las corrientes de aguas? Porque él entraba en esas corrientes y con la fuerza de sus patas se podía sostener en medio de la corriente. Pero los animales de presa, los que le perseguían, ustedes saben que todos esos animales, leones, tigres y todo eso, tienen en sus patas una especie de almohadas y por eso pueden acercarse sobre su presa sin hacer ruido. Caminan sobre las hojas y no perciben el ruido porque eso amortigua su paso y ellos lo hacen con sumo cuidado. Por eso la Escritura dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está evocando esta figura, dice, se acerca y no se percibe, no se da cuenta el hombre cuando el enemigo viene tras de él para cobrar su vida. Entonces, hermanos, estos animales en esas condiciones, con sus patas de esta manera, si entraban en las corrientes de aguas, las corrientes los arrastraban y seguramente se iban a ahogar. ¿Qué quería decir entonces David con esta comparación? Que cuando el siervo entraba en las corrientes de aguas, ahí estaba seguro. Ahí no le pasaba nada. Yo creo que el siervo entraba en las corrientes de aguas y hasta se comenzaba a reír del león, que se quedaba a la orilla y decía, ahí no entro, ya no te puedo hacer nada, ya no te puedo perseguir, ya no tengo capacidad para llegar hasta allá. Entonces, elaboremos la comparación que está haciendo el rey David. El rey David dice, mi alma clama por ti como el ciervo brama por las corrientes de aguas, porque si yo estoy en ti, ningún enemigo me puede hacer nada. Lo que él estaba diciendo es, si yo te encuentro a ti, si yo me encuentro contigo, si yo estoy en comunión contigo, ninguno de los enemigos que me persigue me va a alcanzar.
Ninguno de los enemigos que me persigue me podrá destruir. Por eso termina en el verso 5 diciendo, yo te alabaré, Salvador mío, Dios mío. En el verso 5 dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque en Él estoy seguro, porque en Él no me pasa nada. Entendamos ahora sus palabras, hermanos. Él está diciendo, así como el siervo lanza ese alarido de desesperación, así clama mi alma en este momento. Así grito yo por la presencia de Jehová en mi vida mientras Saúl me persigue, porque sé que si me encuentro con Jehová, ningún enemigo me va a poder alcanzar. Amén. Esto es lo que el rey quería expresar con estas palabras tan hermosas. ¿Y por qué nos sirven a nosotros? Porque todos corremos en la carrera de la vida. Y en esta carrera abundan los problemas y los enemigos también, de todo tipo y de toda naturaleza. Vivimos apresurados, presionados por nuestras responsabilidades, agobiados por preocupaciones. Muchas veces, encima de todos los trabajos que pasamos día con día para enfrentar nuestras responsabilidades, somos perseguidos por el gran enemigo de nuestras almas, que, como decíamos temprano, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, tratando de acercarse a nosotros sin que lo percibamos, tratando de destruirnos de alguna forma sin que nos demos cuenta de que Él está tras de nuestras almas. Ese es el gran enemigo de nuestras almas, que busca engañarnos de múltiples formas para provocar nuestra ruina. Hay momentos entonces en esta carrera de la vida que podemos llegar a sentirnos como David, desesperados. Podemos llegar a sentirnos angustiados, afligidos. Puede que nos encontremos, hermanos, huyendo de diferentes amenazas, de diferentes enemigos, de diferentes ataques que podemos sufrir en nuestra vida. Y llegamos a sentirnos tan desesperados y angustiados como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas. Pero en ese momento debemos hablar a nuestra alma con la paz de Cristo. Y debemos decirle a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Cristo es la corriente de aguas en la que descanso. Cristo es mi seguridad. Él es mi castillo fuerte. Él es la roca invencible. Sobre Él descansa mi vida y Él me sacará en victoria en medio de esta dificultad. Amén. Hablemos paz a nuestra alma. Digámosle a nuestra alma, no te abatas, porque hay victoria en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que Dios está donde se le alaba. David en su aflicción, hermanos, aprendió que Dios no estaba limitado a los templos ni a las fechas religiosas. Si ustedes se fijaron en la lectura, él en su angustia comienza a recordar los días en que el judaísmo era suficiente para su vida. Dice en el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Algunos dicen que él está recordando cuando llevaba el arca de regreso a Jerusalén. Y él iba cantando y danzando, feliz y dichoso de llevar el arca. Pero la experiencia de vida que él había vivido bajo la persecución del rey Saúl le había enseñado muchas cosas que no conocía acerca de Dios. Lo que él está diciendo en estas palabras, hermanos, es: yo me acuerdo cuando iba al templo. Y quizás extraño cuando iba al templo y cuando hacía todas esas cosas y cuando iba con la multitud a adorar a Jehová al templo. Pero ahora he descubierto que yo puedo alabarle aquí donde estoy. Que no es necesario que tenga que ir al templo de Jerusalén. Que no es necesario que hayan sacerdotes como intermediarios entre Dios y yo. David había descubierto que ahí donde su alma le alabara, ahí estaba Jehová con él.
Él está diciendo a su alma: no te abatas, alma mía, porque aún he de adorarle. Le está diciendo: alma mía, no es necesario que vayamos a Jerusalén. Aquí vamos a alabar a Dios. Y cuando el pueblo alaba a Dios, Dios bendice a su pueblo. Amén. Él había entendido esto. Él dice: ya no es necesario. Ya no tengo que estar acordándome de aquellas cosas. No tengo por qué echar de menos aquellas cosas. Aquí, si yo libero mi alma y le digo al Señor: Señor, bendíceme, aquí donde yo me encuentro, aquí Él descenderá con bendición para mi vida. David estaba diciendo: cuando comience a alabarle a Él, Él estará conmigo. Él estará conmigo y podré enfrentar a mis enemigos y tener victoria. Él estará conmigo porque Dios no está limitado al templo, porque Dios no está limitado a la fiesta de la Pascua, porque Dios no está limitado a la fiesta religiosa ni a la ceremonia. Donde exista un corazón que alaba a Dios, allí está Dios. Amén. Esto para nosotros es importante. ¿Por qué es importante? Porque mientras lloramos, nos afligimos y nos angustiamos cuando pasamos tiempos de prueba, nos acordamos de repente de aquellos días cuando la religión era suficiente. Cuando íbamos como David con las multitudes, en las procesiones, en las penitencias, cumpliendo promesas y confiando la paz de nuestra vida a estampas y medallas milagrosas. Eran días en los que aquello alcanzaba, aquello era suficiente, pero hubo un día en que todo aquello ya no alcanzó, en que todo aquello ya no fue suficiente, en que las dificultades de la vida nos exigían algo más, en que las aflicciones, las pruebas, las adversidades en la vida nos demandaban una respuesta más poderosa, más efectiva en medio de nuestras dificultades. Alguien más poderoso que la religión, y entonces comenzamos a preguntarnos: ¿dónde está ese Dios? ¿De qué Dios hablamos? El rey David lo dice en el verso 2: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuál es la gran diferencia entre aquello y esto? Aquello en algún momento nos sirvió, de algo nos sirvió, pero aquello buscaba al Dios muerto. Pero cuando se alaba a Dios con el alma, entonces se encuentra al Dios vivo. Aquello buscaba al Cristo crucificado, pero cuando se alaba a Dios, se encuentra con el Cristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Cristo que está vivo, el Cristo que da vida, el que vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando ya no nos alcanzó aquello, hermanos, entonces tuvimos que comenzar a buscar al Dios vivo. Venimos a Cristo y vimos a Dios. Finalmente lo encontramos y nuestra paz y nuestra seguridad estaba esperando por nosotros. Descubrimos entonces por primera vez lo que era Cristo para nuestra vida: las corrientes de aguas en las que nuestros enemigos no nos pueden alcanzar. Descubrimos que en los cantos de la alabanza, en aquellos cantos en los que probablemente antes de ser creyentes nos burlamos tanto, cuando llamábamos aleluyas a los evangélicos, cuando cantábamos alabaré en tono de broma, de chiste, de burla, de crítica, pero un día, hermanos, cuando conocimos al Cristo vivo, comenzamos a cantar alabaré y entramos en la corriente de nuestras aguas y Él nos guarda hasta el día de hoy. Amén. Conocimos al Cristo vivo, conocimos al Cristo verdadero, y ese Cristo comenzó a transformarnos, y ese Cristo comenzó a hacer de nosotros personas diferentes. Habíamos encontrado ya no al crucificado, habíamos encontrado al Cristo que camina sobre las aguas, al que devuelve la vista a los ciegos, el que sana a los enfermos, el que libera a los que están cautivos, el que vino a dar vida y vida en abundancia para todo el que cree. Amén. Habíamos encontrado al Dios vivo, nuestra alma se había encontrado con el Dios verdadero.
Ahora, hermanos, hemos aprendido que Él no se limita a las ceremonias religiosas, ni a los templos, ni a ciertos lugares. En estos lugares sí, en otros no. En donde nos encontremos, en cualquier momento en que nos encontremos, si nuestro corazón invoca el nombre de Jesucristo, Él estará con nosotros y nos apoyará y nos bendecirá y nos ministrará y nos sacará victoriosos de nuestras dificultades. Él luchará con nosotros, Él va a caminar con nosotros, porque Dios está en nosotros y con nosotros para bendición de nuestras vidas. Amén. Alabemos entonces a Dios con libertad. Démosle a nuestra alma la oportunidad de descubrir la paz en medio de las dificultades. Hablemosle a nuestra alma y digámosle: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. Vamos a orar.